Introducción de lípidos compuestos. En este video estaremos hablando sobre sus funciones, características, nomenclatura, su historia y qué son los lípidos compuestos. Constituye una de las clases más relevantes dentro de la química biológica moderna, debido a su participación directa en la arquitectura dinámica y regulación de los sistemas celulares. El interés científico por su estudio se remonta a finales del siglo XVIII y principios del siglo XXI, cuando los primeros químicos como Chevreul comenzaron a distinguir entre grasas neutras y otras fracciones lipídicas que contenían elementos distintos al carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, fue durante el siglo XX, con el desarrollo de la cromatografía, la espectrometría de masas y la bioquímica estructural, que estos compuestos fueron caracterizados con mayor precisión, revelando la complejidad de sus interacciones y su función esencial en la vida celular. Desde una perspectiva bioquímica, los lípidos compuestos son moléculas que, además de presentar los componentes típicos de un lípido, ácidos grasos y alcoholes, contienen grupos funcionales adicionales como fosfatos, aminoalcoholes, carbohidratos o proteínas. Esta adición confiere una diversidad estructural y funcional que supera ampliamente a los lípidos simples. Por esta razón, se consideran componentes esenciales para la conformación de las bicapas lipídicas, la señalización intracelular, el transporte molecular y la estabilidad de los orgánulos. En cuanto a su clasificación, los lípidos compuestos se agrupan principalmente en tres grandes categorías: fosfolípidos, que incluyen fosfoglicerídeos y esfingomielinas. Son los componentes estructurales más abundantes de las membranas celulares, y su naturaleza anfipática les permite organizarse espontáneamente en bicapas, micelas y liposomas. Glucolípidos, entre los que se encuentran cerebrósidos y gangliósidos. Estos poseen restos de carbohidratos y participan en procesos de reconocimiento celular, adhesión intercelular y establecimiento de la identidad inmunológica de las células. Las lipoproteínas, complejos macromoleculares formados por lípidos y proteínas, actúan como vehículos de transporte de triglicéridos, colesterol y fosfolípidos a través del plasma sanguíneo y desempeñan un papel importante, crítico en la homeostasis lipídica y en las patologías como la aterosclerosis. Las propiedades físicas y químicas de los lípidos compuestos derivan directamente de su estructura. Una de las más importantes es su anfipaticidad, resultado de la presencia simultánea de regiones polares e hidrofóbicas. Esta característica es responsable del comportamiento autoensamblante de los fosfolípidos en medios acuosos, un proceso fundamental para la formación de membranas biológicas. Asimismo, presenta baja solubilidad en agua y alta solubilidad en solventes orgánicos no polares y una notable estabilidad frente a condiciones fisiológicas. Desde el punto de vista químico, pueden experimentar hidrólisis enzimática, oxidación de ácidos grasos, formación de ésteres y diversas modificaciones postsintéticas que alteran su funcionalidad. En relación con sus características biológicas, los lípidos compuestos no solo determinan la fluidez, permeabilidad y asimetría de las membranas celulares, sino que también participa en mecanismos de señalización como la activación de segundos mensajeros, el control del ciclo celular y la regulación del apoptosis.
Su distribución en las células es altamente específica, mientras los fosfolípidos predominan en la membrana plasmática y en los orgánulos internos. Los glucolípidos se encuentran mayoritariamente en la cara externa de la membrana, donde cumplen funciones de reconocimiento y defensa celular. La nomenclatura de los lípidos compuestos sigue linealmente estandarizados basados en la identificación de sus unidades estructurales. En el caso de los fosfolípidos, su nombre deriva del alcohol de base, glicerol o esfingosina. Los ácidos grasos esterificados y el grupo fosfato enlazado a un aminoalcohol o molécula polar, como colina, serina o etanolamina. Los glucolípidos se nombran tomando como referencia el tipo de enlace glucosídico y el monosacárido o oligosacárido unido a la ceramida. En las lipoproteínas, la nomenclatura se basa en su densidad y proporción de lípidos de proteína, dado origen a categorías como LDL y HDL. En conjunto, los lípidos compuestos representan un sistema molecular altamente organizado y dinámico, indispensable para la comprensión de la bioquímica moderna. Su estudio permite explicar desde la estructura básica de las membranas hasta la compleja comunicación intracelular y la base fisiopatológica de múltiples enfermedades por su relevancia estructural, funcional y metabólica. Continúan siendo uno de los campos más activos interdisciplinarios de la investigación científica contemporánea. Buenas, yo les voy a hablar acerca de la historia de los lípidos compuestos. Fue en 1815 por Henry Bradford. Clasificó a los lípidos grasos en dos categorías: sweet, sebo, grasa sólida, y oils, aceite fluido. En 1823, Michael Eugene Chevreul desarrolló una clasificación más detallada, incluyendo aceites, grasas, sebo, ceras, resina, bálsamo y aceites volátiles o aceites esenciales. El primer triglicérido sintético fue informado por Théophile Julius Paulus en 1844, cuando produjo tributirina. A tratar de ácido butirino con glicerina en la presencia del ácido sulfúrico concentrado. Varios años más tarde, Manselit Barthelon, uno de los alumnos de Paulus, y síntesis triterina y timalmitina por reacción de análogo a acción grasos con glicerina en la presencia de cloruro de hidrógeno gaseoso a alta temperatura. En 1827, William Pound reconoció las grasas materias alimentarias grasosas junto con proteínas albuminosas y carbohidratos sacarosos como nutrientes importantes para los humanos y animales. Durante un siglo, los químicos considerando la grasa como simples lípidos compuestos de ácidos grasos y glicéridos, pero más tarde se describieron nuevas formas. Teodoro Goulet en 1847 descubrió fosfolípidos en el cerebro de los mamíferos, en los huevos de gallina, a los que llamó lectinita. Descubrió en el cerebro humano algunos fosfolípidos cefalina, glicolípidos, cerebrocidos y polípidos escibomielina. Los términos lipoides, lipidima y lípido se han utilizado con significados variados de un autor a otro. En 1912, Rosenblum y Hess propusieron la sustitución de lipoide por lipidina. En 1920, Bloch introdujo una nueva clasificación para los lipoides simples, grasas y ceras, lipoides compuestos, fosfolípidos, glicolín y lipoides derivados, ácidos grasos, alcoholes y esteroles. La palabra lípido, que proviene etimológicamente
de grasa fue introducido en 1923 por el farmacólogo francés Gabriel Bertrand. Bertrand incluía en el concepto no solo las grasas tradicionales glicéridos, sino también los lipoides de constitución compleja. La palabra lípide fue aprobada por unanimidad por la Comisión Internacional de Société de Chimie Biologique durante la sesión plenaria del 3 de julio de 1923. Posteriormente, la palabra se alineó como debido a su pronunciación. En francés se produjo sufijo del griego antiguo que significa hijo de o descendencia de, siempre se pronuncia. Mi nombre es Rocío Quiroz y estaré hablando sobre la clasificación de los lípidos. Nos centraremos en los lípidos compuestos y su función clave en la célula, ya que son fundamentales porque, a diferencia de los lípidos simples, contienen grupos polares adicionales como el fosfato o los azúcares. Los fosfolípidos o glicerofosfolípidos son los lípidos más abundantes en el cuerpo y la base estructural de toda membrana celular. Su característica definitoria es que son anfipáticos. Esto significa que tienen una región que ama el agua, es decir, la cabeza polar, y una región que la rechaza, las dos colas de ácidos grasos hidrofóbicas. Este diseño es lo que les permite formar espontáneamente la bicapa lipídica. Dentro de los tipos y funciones específicas que podemos mencionar, tenemos a la fosfatidilcolina, que es el fosfolípido más común en las membranas animales. Su grupo polar es la colina. Su rol principal es mantener la fluidez de la membrana, asegurando su correcto funcionamiento y permeabilidad. También podemos mencionar a la fosfatidilserina, que contiene el aminoácido serina. Es vital para la señalización celular. En condiciones normales se encuentra en la monocapa interna de la membrana. Cuando se expone a la superficie externa es una señal reconocida por macrófagos, indicando que la célula debe ser eliminada mediante apoptosis. También tenemos a la cardiolipina. Es un fosfolípido especializado y menos común. Esta se encuentra casi exclusivamente en la membrana interna de las mitocondrias y es absolutamente clave en la función de la cadena respiratoria, donde ayuda a mantener la estructura necesaria para la producción de energía, es decir, ATP. Ahora es importante que entremos a lo que es los esfingolípidos y el reconocimiento celular. ¿Qué es la base esfingosina? La estructura base. Los esfingolípidos son el segundo grupo. Su base no es el glicerol, sino la esfingosina, un aminoalcohol de cadena larga. Cuando un ácido graso se une a la esfingosina mediante un enlace amida, se forma la unidad fundamental, la ceramida. Dentro de los subgrupos y el rol nervioso que cumplen, podemos mencionar tres, que son las esfingomielinas. Estas son los únicos esfingolípidos que contienen fosfato. Su principal rol es formar la vaina de mielina, que aísla eléctricamente a los axones neuronales, permitiendo una transmisión rápida y eficiente del impulso nervioso. También tenemos al glicosfingolípidos con azúcares, que estos no contienen fosfato. Su polaridad proviene de uno o más azúcares unidos a la ceramida. Su función principal es el reconocimiento celular y la comunicación. Tenemos a los gangliósidos, que son el tipo más complejo, ya que contienen múltiples azúcares, incluyendo el cargado ácido siálico. Esto les da una carga negativa que los hace cruciales para la comunicación entre neuronas y actúan como receptores para el reconocimiento de señales externas, toxinas y virus. También como parte muy importante tenemos a las lipoproteínas, que es el sistema de transporte.
y es un complejo de proteína-lípido. La necesidad de transporte finalmente para mover los lípidos hidrofóbicos como el colesterol y los triglicéridos a través del torrente sanguíneo en un medio acuoso es donde el cuerpo utiliza las lipoproteínas. Estas no son lípidos puros, sino complejos esferíficos. También en la estructura esférica. Esta estructura es perfecta para el transporte, ya que tienen un núcleo hidrofóbico cargado con triglicéridos y ésteres de colesterol. Este núcleo está rodeado por una capa superficial de fosfolípidos, con sus cabezas polares hacia afuera, y proteínas específicas llamadas apoliproteínas. Ahora sí, más conciso, hablando sobre la clasificación y su función metabólica, podemos clasificarlo por su densidad, ya que depende de esta, determina la proporción de lípidos a proteína. Dentro de ello podemos mencionar dos cruciales, que son lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. Las lipoproteínas de baja densidad, conocido como el colesterol malo, transporta el colesterol desde el hígado hacia los tejidos periféricos para su uso en membranas y hormonas. Y las lipoproteínas de alta densidad, conocidas como el colesterol bueno, su función es inversa y vital, ya que recoge el exceso de colesterol de los tejidos y los devuelve al hígado para su procesamiento o excreción, limpiando de esta manera las arterias. Como una pequeña conclusión de esta parte, podríamos decir que desde la arquitectura celular garantizada por los fosfolípidos y esfingolípidos hasta el sistema de entrega y reciclaje gestionando por las lipoproteínas, estos lípidos compuestos son pilares insustituibles de nuestra bioquímica. Hola, mi nombre es Cindy Barahona y yo les vengo a hablar un poco sobre la nomenclatura de lípidos, es decir, cómo se nombran según su estructura química. Me voy a enfocar en 6 grupos: ácidos grasos, triglicéridos, ceras, fosfolípidos, esfingolípidos y para finalizar con esteroles. Los ácidos grasos son cadenas de carbono con un grupo carboxilo al final. Para nombrarlos usamos 3 formas. Primero, la nomenclatura formal o UPAC, donde se toma el nombre del hidrocarburo y se le agrega para finalizar la terminación OICO. Por ejemplo, 16 carbonos ácido hexadecanoico, 18 carbonos ácido octadecanoico. Segundo, la nomenclatura abreviada, que es la que más utilizamos, se escribe así: CX2.Y, donde X es el número de carbonos y Y la cantidad de dobles enlaces. Ejemplo, C16 2.0, 16, 0, un ácido saturado. Se leería C18 2.1, se lee 18, 1, un doble enlace. Tercero, si el ácido tiene dobles enlaces, se indica la posición entre paréntesis. Por ejemplo, C18, 2.1, entre paréntesis 9. Se lee 18, 1, posición 9. También usamos alfa y omega. El carbono alfa es el que sigue al carboxilo. El carbono omega es el último carbono de la cadena. Por eso, un omega 3 tiene su primer doble enlace a 3 carbonos del extremo omega. Triglicéridos. Los triglicéridos son 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Para nombrarlos se usa la forma tris-ato de glicerol. Por ejemplo, si tiene 3 ácidos estéricos se llama tristerato de glicerol. Las ceras son esteres formados por un ácido graso y un alcohol de cadena larga. Se nombran así: nombre del alcohol más o ato del ácido. Por ejemplo,
ácido palmítico más alcohol cetílico. Se nombra palmiato de cetilo. Los fosfolípidos tienen glicerol, dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Para nombrarlos se usa fosfatidil más el nombre del grupo unido al fosfato. Algunos ejemplos comunes son fosfatidil colina, fosfatidil etonolamina, fosfatidil serina y fosfatidil inositol. Cada nombre cambia según el alcohol o el aminoalcohol que esté unido al fosfato. Esfingolípidos. Los esfingolípidos, la base estructural es la esfingosina. A partir de ella, los nombres cambian según los grupos con que se unan. Voy a nombrar algunos ejemplos. Por ejemplo, la ceramida. Cada un ácido graso se une a la esfingosina mediante un enlace amida. Se nombra como N-acil esfingosina. Ejemplo de estos: N-palmiotil esfingosina, N-esteoril esfingosina. Estos son nombres sistemáticos. Esfingomielina. Si a la ceramida se le une un fosfato con colina, su nombre sistemático es N-acil esfingosina 1-fosfocolina. El nombre común simplemente es esfingomielina. Ahora mencionaremos los esteroles. Los esteroles se nombran según su estructura base, que es el ciclopentano hiperhidrofenantreno, un sistema de 4 anillos. Los nombres cambian según el grupo que se unan y la ubicación de los dobles enlaces. Primer ejemplo, mencionaremos el colesterol. Su nombre sistemático es coles-5-en-3-ol. Esto quiere decir, coles indica un esterol de 27 carbonos. 5 indica un doble enlace entre C5 y C6. 3-ol indica un grupo OH en el carbono 3. Otro ejemplo tenemos el ergosterol. Su nombre ergos 5-7-22-3-ol significa dobles enlaces en C5 y C7 y 22 y un OH en el carbono 3. En resumen, los lípidos se nombran según su estructura química, los ácidos grasos según su número de carbonos y dobles enlaces, los triglicéridos como triesteres de glicerol y las ceras como alcohol más OAto, los fosfolípidos como fosfatidil más un grupo y los esfingolípidos según la unión de ácidos grasos, azúcar o fosfocolina en la esfingosina y los esteroles según la posición de su doble enlace y su grupo OH. Conocer sus nombres nos permite identificar y diferenciar cada tipo de lípido correctamente. Muy bien, ahora seguimos con la parte que a todos nos interesa, la comida. Porque sí, los lípidos compuestos pueden sonar súper complicados, súper científicos, como si fueran moléculas del espacio, pero en realidad están en los alimentos que todos conocemos. Y ¿sabes lo más interesante? Es que casi siempre los consumimos sin siquiera darnos cuenta. Así que hoy te voy a llevar por un recorrido bastante completo sobre las fuentes de alimento donde encontramos lípidos compuestos, qué es lo que aportan y por qué son tan importantes. Y no te preocupes, que voy a explicarlo de una manera fácil, sin palabras raras o innecesarias. Vamos a empezar con uno de los alimentos más comunes del planeta, el huevo. Seguro lo has comido en 1000 formas, que revuelto, duro, estrellado, en panqueques, en pasteles, y en todos esos casos déjame contarte que estás consumiendo una buena cantidad de lecitina, que está principalmente en la yema. Pero bueno, ¿qué es la lecitina? Explicada de una forma sencilla, es como una grasa organizadora. Sirve para que cosas que normalmente no se mezclan, como el agua y la grasa, se puedan unir. Míralo como un mediador en una discusión, que viene a decir, ustedes dos no se llevan, pero igual tienen que estar juntos. En tu cuerpo, la lecitina ayuda a construir las membranas de las células,
células, es decir, la capa que las cubre y las protege. También ayuda bastante a tu hígado a manejar esas grasas, incluso tiene un papel importante en el cerebro, o sea, es una grasa bastante poderosa. Ahora pasemos a los pescados grasos, que son otra fuente gigante de lípidos compuestos. Aquí entra el salmón, la sardina, la trucha, el atún y otros pescados similares. Además de tener grasas buenas, estos peces tienen muchos fosfolípidos, que son literalmente las paredes de las células. Imagínate un cuarto hecho de pura grasa inteligente. Bueno, así funcionan los fosfolípidos. Estos lípidos ayudan a que las células tengan una estructura y puedan comunicarse. Y lo más bonito de todo esto es que los fosfolípidos del pescado se absorben súper bien. Tu cuerpo los toma sin complicaciones y los usa rápidamente. Por eso estos animales se recomiendan tanto para la memoria, la piel y el desarrollo de tu sistema nervioso. Ahora sigamos con algo un poquito más cotidiano, la carne. Aquí entran carnes rojas como la res y el cerdo, pero también las carnes blancas como el pollo. Aunque a veces solo pensamos en proteína, cuando hablamos de carne, todas las células de cualquier animal tienen membranas y esas membranas tienen, ¿adivina qué? Exacto, fosfolípidos y glucolípidos. Los glucolípidos, dicho facilito, son grasas a las que se les pegó un pedacito de azúcar. Y ese pedacito de azúcar funciona como una etiqueta o una identificación para las células. Ponele que es como que la célula tuviera un carnet de la universidad y dijese, aquí soy yo, reconóceme por favor. Eso hacen los glucolípidos. Así que cada vez que comes carne, recibís una pequeña cantidad de estos lípidos compuestos que ayudan a tu cuerpo a mantener esa comunicación celular. Ahora vayámonos a algo más líquido, más sólido, lácteos, leche, queso, yogur, crema, mantequilla, todos esos tienen fosfolípidos y otro lípido compuesto que merece mención especial, que es un poquito difícil de mencionar, es la esfingomielina. Sí, suena como un nombre de criatura mitológica, pero en verdad son bastante importantes. Su función principal es ayudar a formar la cubierta de los nervios, algo así como el plástico que recubre los cables para que no se dañen. Sin esa cubierta, nuestros nervios no transmitirían señales de manera correcta. Por eso, los lácteos son especialmente importantes durante el crecimiento y en personas que estudian o necesitan bastante concentración. Entonces, ahora vamos a dejar todos esos productos de origen animal y vayámonos a lo vegetal, que también son una excelente fuente, aunque un poquito menos reconocida. Entonces, empezamos con las semillas y nueces, como la soya, el maní, la almendra, la semilla de girasol, la nuez y la linaza. En estas semillas hay una cantidad considerable de fosfolípidos, y en el caso de la soya, incluso más. Tanto así que a partir de la soya se obtiene la famosa lecitina de soya, que se usa en chocolates, panes y un montón de productos procesados. Estos fosfolípidos de origen vegetal ayudan al cuerpo a transformar o a transportar esas grasas, quiero decir, y también a mantener el buen funcionamiento del hígado. Son como pequeños ayudantes del metabolismo. Otra fuente de vegetal muy importante son los aceites vegetales, especialmente los que no están demasiado refinados, como lo que son el aceite de girasol, el aceite de soya, el aceite de canola y otros que conservan pequeñas cantidades de fosfolípidos, pero no se pierden durante el prensado. No son grandes cantidades, pero sí bastante estables, y nuestro cuerpo las usa para reparar esas membranas celulares. También debemos hablar de los granos enteros, como la avena, el trigo integral, el maíz y el arroz integral. En la parte externa del grano, que a veces se elimina cuando lo procesan mucho, es donde están los fosfolípidos. Por eso los productos integrales son mejores, porque realmente mantienen esa capa que aporta lípidos compuestos, además de fibra, vitaminas y minerales. Y ahora vamos a una parte un poquito más curiosa, que son los alimentos procesados. Aunque a veces podemos pensar que los productos procesados solo traen cosas malas, que son un poco dañinos, cancerígenos o demás, también pueden aportar lípidos compuestos, especialmente por la lecitina añadida. Como te dije, la lecitina se usa en lo que son chocolates, galletas, panes, margarinas, aderezos. ¿Pero por qué? Porque ayuda a la textura sea uniforme y evita el agua y la grasa, como te dije, se separen. Aunque su propósito ahí no es como tal nutrir, igual cuenta con una fuente de lípidos compuestos. Entonces, si hacemos un resumen exageradamente grande, pero claro, nuestras principales fuentes de fosfolípidos es el huevo, pescados grasos, carnes rojas y blancas, lácteos, semillas, nueces, aceites vegetales, granos enteros, productos procesados. Cada una de estas aporta pequeñas piezas que el cuerpo necesita para consumir membranas, incluso en los nervios, para proteger nervios, transportar grasas y permitir que las células se comuniquen. Son como piezas de Lego que mantienen el cuerpo funcionando. Y lo mejor de todo es que no necesitas alimentos raros ni complicados para obtener lípidos compuestos. Están en cosas conocidas como muy comunes que probablemente ya están en tu refrigerador o en tu cocina. ¿Cuáles son los usos industriales de los lípidos compuestos?
Todos asociamos los lípidos con las grasas que comemos. Pero, ¿sabías que esos compuestos grasos son héroes anónimos en nuestra vida diaria? Desde las cremas que usamos hasta los medicamentos que nos curan. Los lípidos compuestos son un grupo especial de grasas que además del carbono e hidrógeno, contienen otros elementos como fósforo, nitrógeno o carbohidratos. Su característica clave es su naturaleza anfipática, que tienen una cola que ama el agua, que es la hidrofilia, y una cola que la repele, la hidrofoba. Esta dualidad es lo que nos hace tan valiosos en la industria. Hoy exploraremos cómo esta propiedad única impulsa innovaciones en la industria farmacéutica, alimentaria, cosmética y más allá. Como segmento 1 tenemos la industria farmacéutica y la administración de fármacos. Los lípidos compuestos son esenciales para la medicina moderna, específicamente en cómo administramos los medicamentos. Están los liposomas. Imaginemos una burbuja microscópica hecha de una doble capa de fosfolípidos, muy similar a las membranas de nuestras propias células. Estas burbujas, llamadas liposomas, pueden encapsular un fármaco en su interior. Esto ayuda a proteger el medicamento y a mejorar la solubilidad y asegura a que llegue a la parte correcta del cuerpo, a menudo con efectos secundarios reducidos. También están las nanopartículas lípidas sólidas. Más recientemente, las nanopartículas lípidas, LNP por sus siglas en inglés, han demostrado ser revolucionarias. Son la tecnología detrás de algunas de las vacunas de ARN, la más importante del mundo, como la de Pfizer y Moderna. Estas LNP envuelven el material genético frágil y lo transportan de manera segura a las células para que funcione. También tenemos las funciones adicionales. Estas también se utilizan como excipientes, es decir, las sustancias portadoras en cremas y ungüentos medicinales. Como segmento 2, tenemos la innovación en la industria alimentaria. En la comida, los lípidos compuestos actúan como los pegamentos invisibles que hacen que muchos productos sean posibles. También están los emulsionantes por excelencia. La propiedad anfipática es perfecta para mezclar agua y aceite, que naturalmente se separan. Los fosfolípidos, especialmente la lecitina, que ésta es extraída comúnmente de la soja o la yema del huevo, son emulsionantes baratos y efectivos. Algunos ejemplos concretos de ello puede ser la mayonesa y los aderezos, que estos mantienen la consistencia cremosa y evita la separación de fases. También están los chocolates, que estos ayudan a mejorar la textura y ayuda a que se derrita suavemente en la boca. También está la panadería y los helados. Estos aportan textura, previenen la formación de cristales de hielo grande y alargan la vida útil del producto. También están los lípidos estructurados. La biotecnología ha permitido crear lípidos estructurados a partir de lípidos compuestos naturales, que estos se usan en fórmulas infantiles o en los sustitutos de grasa para mejorar el perfil nutricional sin sacrificar la textura. Como segmento 3 está la cosmética y cuidado personal. Los lípidos compuestos son esenciales para la salud de nuestra piel y la eficacia de los cosméticos. Tenemos la barrera cutánea, que es cuando nuestra piel tiene una barrera natural hecha de lípidos. Los productos cosméticos ricos en fosfolípidos y ceramidas, que es un tipo de fingolípidos, ayudan a reparar y mantener esta barrera. También tenemos la hidratación y la textura, que estos retienen el agua en la piel, proporcionando una hidratación duradera. Actúan como agentes suavizantes, los emolientes, y como emulsionantes en cremas y lociones para darles una consistencia agradable y estable. Como segmento 4 tenemos otras aplicaciones. Las aplicaciones no terminan ahí. Tenemos también
la de la limpieza industrial. Los fosfolípidos también se exploran como tensioactivos más suaves y biodegradables en detergentes y productos de limpieza, ayudando a disolver la grasa. La versatilidad de los lípidos compuestos es asombrosa. Su estructura única, que imita la biología celular, los convierte en materiales industriales insustituibles, desde salvar vidas en hospitales hasta hacer que nuestra comida sea más sabrosa y nuestra piel más suave. Estos compuestos son un pilar fundamental de la tecnología y la ciencia aplicada modernas. Importancia biológica de los lípidos compuestos. Los lípidos compuestos, también llamados lípidos complejos o de membrana, son fundamentales para la vida, a diferencia de los lípidos simples, ya que estos son grasas de reserva energética. Los compuestos de los lípidos contienen, además de carbono, también hidrógeno y oxígeno. Otros elementos que también contiene son el fósforo, el nitrógeno y el azufre, que están unidos a un grupo glucósido. Su importancia biológica radica en que no son almacenes de energía, sino que son arquitectos y comunicadores celulares. Aquí les comparto algunas de las funciones más principales de los lípidos compuestos. Una de sus características principales son los fosfolípidos. ¿Qué significa esto? Que son los arquitectos de la célula. Son los lípidos compuestos más abundantes y más cruciales. Su estructura, que es anfipática, lo que les ayuda o lo que eso significa que tienen una cabeza y que son compatibles al agua, significando que son hidrofílicos y repelen entre sí, se repelan entre sí. También algunas de sus características son que tienen formación de membranas, eso significa que se autoorganizan y tienen una doble capa para formar la membrana de todas las células vivas. También tienen un control de permeabilidad. Esto actúa como una barrera selectiva, manteniendo el ambiente interno de la célula separado del externo y regulando lo que entra y lo que sale. También tiene una fluidez de membrana que permite que las proteínas se muevan dentro de la membrana. Es esencial para el transporte y la señalización de estas células. Otra de las características o funciones de los lípidos compuestos son los glucolípidos. Estos son la identidad y la comunicación de estos lípidos. Son lípidos unidos a cadenas de carbohidratos. Se encuentran casi exclusivamente en la cara externa de la membrana celular. También sus características principales son el reconocimiento celular, que actúan como la identidad de la célula, que permite que el sistema inmunológico distinga entre las células propias y las invasoras. También identifica los grupos sanguíneos. Por ejemplo, clásico es el sistema A-B-O de la sangre, que son los antígenos que determinan si eres un tipo de sangre A, B o O. Son glucolípidos en la superficie de los glóbulos rojos. También son receptores. Sirven como puntos de anclaje para las toxinas, como la que da la cólera, y que también genera algunos virus para entrar a la célula. Algo importante es que el conjunto de los glucolípidos y las glucoproteínas en la superficie celular forma algo que se llama el glucocálix, que el glucocálix es una capa protectora y de reconocimiento vital para los tejidos. Otra función importante de los lípidos compuestos son los esfingolípidos. Los esfingolípidos son protectores del sistema nervioso. Son una clase especial de lípidos complejos que incluyen a las esfingolinelas y a los cerebrocitos. Estos son derivados del alcohol esfingosina
Son vitales para las células de los animales superiores, a los animales más grandes y fuertes. Sus características son el aislamiento eléctrico, que esto forma la vaina de la mielina, que esta es la que recubre los axones de las neuronas. Esto actúa como un aislante eléctrico, permitiendo que los impulsos nerviosos que viajan a gran velocidad se controlen. También otra característica muy importante es la señalización, que esta participa en la regulación de la muerte celular programada, lo que se llama apoptosis, y esta es la diferenciación celular. También, otra de las funciones más conocidas y más importantes son las lipoproteínas, que esta es la del sistema del transporte. Aunque a menudo no se clasifican aparte como complejos macromoleculares, biológicamente funcionan como la forma en que los lípidos viajan por un medio acuoso, lo que es la sangre. Esto es el transporte de grasas, dado que las grasas no se disuelven en agua, sino que en la sangre. Las lipoproteínas como el HDL y el LDL encapsulan el colesterol y los triglicéridos para transportarlos desde el hígado hacia los tejidos y vísceras. Esto sería todo sobre la importancia biológica de los lípidos compuestos.